Buen día con todos. El día de hoy, el grupo 5 del curso Cátedra Vallejo, llevado a cabo por la profesora Orieli Fanny Cabrera Cabrera, tenemos el gusto y el agrado de compartir con todos ustedes nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural, denominado España aparta de mí este cáliz. Esperemos sea de su agrado y empecemos con el documental. El poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, un hombre nacido en Santiago de Chuco y reconocido mundialmente por sus poemas. Vallejo nos muestra que tiene una poética implícita de lírica, donde va como especie de protector de derechos humanos y de sentimientos melancólicos, de la maravilla de la sencillez. En el poema Esparta de mí este cáliz, César Vallejo integra 15 composiciones en verso, haciendo referencia a un pasaje del Evangelio e inspirándose en la Guerra Civil Española. El día de hoy vamos a hacer un documental hablando del poemario España aparta de mí este cáliz. Para ello vamos a comenzar hablando del autor César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1992 y murió en París el 15 de abril de 1932. Fue escritor y poeta peruano, máximo exponente de la literatura universal del siglo XX, el mayor exponente de letras del Perú, en la opinión del crítico Thomas Nerton, el más grande poeta católico, y por católico entiendo universal. España aparta de mí este cáliz es un poemario escrito por el autor César Vallejo en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y publicado después de su muerte en 1939. Está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da título a la obra correspondiente de la exposición poética vallejiana contemporánea. El mismo autor hizo que se formara el poema No pasarán, inspirada en la Guerra Civil Española, que deshonró la península ibérica en 1935. El poemario ya estaba escrito para presentarse a la prensa. Aparta de mí este cáliz fue una de las primeras obras literarias creadas por César Vallejo, por allá por los años 1939 en la guerra. Fue impreso por los soldados de la Guerra de Cataluña, España. El primer libro que contiene estos poemas fue creado, el físico, por un uniforme de un general. Esta obra fue de mala calidad y no fue distribuida en su momento, fue distribuida años posteriores. Esta edición, tanto tiempo legendaria, se hizo al lado de Manuel Altolaguirre, bajo el peculiar sello Litoral de Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este, la misma que al año anterior publicada también una obra de Pablo Neruda que llevaba por nombre España en el corazón, himno a las glorias del pueblo y cancionero menor para los combatientes entre 1936 y 1938, de Emilio Prados, entre otras publicaciones menores. España aparta de mí este cáliz fue incluido después que englobaba toda la poesía de Vallejos, bajo el título de Poemas Humanos, exposición supervisada por George Vallejo, viuda del poeta. Cabe señalar que en esta obra el orden de las letras romanas y la numeración es distinta a la de edición de Príncipe de enero de 1939. La estructura del libro Aparta de mí este cáliz consta de 15 poemas, los cuales detallaré a continuación. 1. Himno a los voluntarios de la República. 2. Batallas. 3. Solía escribir con su dedo grande. 4. Los mendigos pelean por España. 5. Imagen española de la muerte. 6. Cortejo tras la toma de Bilbao. 7.
Varios días al aire, compañeros. 8. Aquí. 9. Pequeño responso a un héroe de la República. 10. Invierno en la batalla de Teruel. 11. Miré el cadáver, su raudo orden visible. 12. Masa. 13. Redoble fúnebre a los escombros de Durango. 14. Cuídate, España, de tu propia España. 15. España, aparta de mí este cáliz. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre, diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Vallejo identifica al miliciano republicano que parte al frente de lucha con este Cristo sufriente, que ha de sufrir y morir en una pelea, que desde la óptica del poeta trasciende a una dimensión cósmica. No es un canto u oda que ensalce las batallas o hechos bélicos, ni una alabanza a las gestas singulares de guerreros, sino la contemplación alucinada que hace el poeta del martirio de un pueblo, de una lucha fratricida espantosa, de la cual el poeta tiene esperanza de que renazca con nueva luz y brillo, como el relato bíblico espera que de ella se produzca una resurrección. Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán, verán ya de regreso los ciegos, y palpitando escucharán los sordos. Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios. Serán dados los besos que no pudisteis dar, solo la muerte morirá. El poeta falleció el 15 de abril de 1938, cuando las tropas franquistas, que ya habían iniciado su ofensiva en el Bajo Ebro, llegaban al Mediterráneo por Vinaroz y cortaban en dos la España republicana. Tal vez sea meses antes el poeta intuye el desenlace de la contienda, lo que se vislumbra en este llamado a los niños del mundo, del último poema, el mismo que da el título al poemario. En conclusión, César Vallejo nos da a conocer el sufrimiento del miliciano republicano que lucha, sufre y muere en esta batalla. César Vallejo también nos demuestra que este poemario está inspirado en un pasaje de los Evangelios y que desde la óptica de este escritor nos da a conocer los hechos de esta guerra civil española. Compañeros, buenas noches, señor John, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Vamos a hacer referencia a un trabajo del curso Cátedra de la Universidad César Vallejo. Somos estudiantes de ese curso que hemos venido realizando una investigación, que es un trabajo de un proyecto, el cual nos tocó investigar sobre la obra de César Vallejo llamada España, aparta de mí este cáliz. Esta obra está compuesta, como sabemos, por 15 poemas, y hoy nos ha tocado realizar una entrevista al señor John Luna Hernández. Mucho gusto, señor John Luna. Muchas gracias por estar hoy presente con nosotros. Queríamos que usted se presente ante nosotros, ¿no? Ante el público que lo va a ver también, y nos pueda contar un poco a qué se dedica. Sabemos que es un gran lector, padre de un amigo mexicano. Sí, bueno, yo soy abogado de profesión. Siempre me gustó leer algunos poemas de César Vallejo, ¿no? Unas preguntas y respuestas para ir complementando algunas cosas y, bueno, a su disposición. Correcto, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Cada uno de los compañeros va a realizar una pregunta, nos va a responder a criterio propio, ¿no? Y según la investigación que usted a lo largo de su vida ha ido escuchando de Vallejos o ha realizado de esta obra que es España, aparta de mí este cáliz. ¿Sí? Va a comenzar mi compañera Evelyn. Buenas noches, señor John. Un gusto de conocerlo. Ya anticipo. ¿A qué valores cree usted que Vallejo rescata en esta obra? Es cierto, pues. César Vallejo hace referencia sobre la vida, la esperanza, la solidaridad, el amor, la lucha contra el egoísmo, la muerte, el anhelo de un mejor futuro, ¿no? Más o menos abocándose al tiempo de España, de la Guerra Civil Española. Y también yo le podría agregar un valor más, la tradición cristiana que él había, en el cual él había sido formado, ¿no? La tradición cristiana, y de alguna manera también las ideas marxistas que él se había formado, ¿no? en España, porque ya que fue
inscrito en el Partido Comunista de España. Con respecto a la tradición, agregando uno de los valores, la tradición cristiana, hay una partecita que un poquito que no, que incluso hay muchas personas que hablan, que no se le entiende mucho a César Vallejo, si él era católico. Bueno, eso al margen, ¿no? Si era católico, cristiano, tenía una formación mística o una formación religiosa tradicional o materialista, ¿no? Que eso ya entra en un análisis de estudio próximo, ¿no? Pero sí tenía la formación como valor religioso, la formación cristiana, de repente no de convicción, pero sí de tradición. Bueno, ese con respecto a los valores. Correcto, muchas gracias, señor John, por la respuesta a la pregunta. A continuación, mi compañero Juan Saldarriaga va a continuar con una siguiente pregunta. Segunda pregunta. Gracias. Buenas noches, señor John. Buenas noches, compañeros. Continuando con las preguntas, quisiera preguntarle el por qué cree usted que Vallejo colocó este nombre a la obra. El título está inspirado en el pasaje de los Evangelios de Lucas 22:42. Cuando Jesús dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces él hace una similitud, ¿no?, del título de su obra con este pasaje bíblico, en esa disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos, ¿no?, y psicológicos, igual que Cristo. Bueno, eso sería básicamente la inspiración, ¿no?, el pasaje bíblico. Correcto, muchas gracias, señora, por la respuesta. La tercera pregunta se la voy a plantear yo, quien le habla, Rubén Rugel. ¿Cuál cree que fue la circunstancia en la cual Vallejo se encontraba cuando escribió esta obra? Al tener ya esa visión, César Vallejo, fruto de esas preocupaciones, escribe España, aparte de mí, ese cáliz, porque él ya sabía que se venía un encuentro feroz, porque los dos partidos, tanto el marxismo como el fascismo, eran terribles, ¿no? Entonces él ya se proyectaba y que iba a haber un enfrentamiento civil, iba a haber una convulsión terrible, lo que se imaginaba César Vallejo. Exacto. Entonces, por ahí era más o menos lo que veníamos nosotros planteando, ¿no? Y en cualquier tipo de sociedad, sino que España se pone como modelo, ¿no? O ponemos España como modelo, ¿no? Pero esto es para cualquier tipo de sociedad. La reconstrucción va a ser con las nuevas generaciones, que César Vallejo lo llama niños. Correcto, muy buena reflexión, muchas gracias. Ahora voy a dar pase a mi compañera Yanela, quien le va a hacer una pregunta también. Adelante, Yanela. Señor John, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué se inspira Vallejo para escribir los poemas de la obra? De Lucas 22:42, ¿no? Pienso que es en eso, se inspira en la Guerra Civil Española, todo un poco hubo, ¿no? Fue una guerra no tan larga, pero fue una guerra intensa, ¿no? En que España no se merecía eso. Fue espantosa, como dicen, de la cual el poeta tiene esperanza de que renazca con nueva luz. Por eso a César Vallejo se le llama el poeta de la esperanza, porque casi todos sus poemas tienen una esperanza en sí, ¿no? Correcto. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Ahí va a continuar mi compañero Jordi Shinji. Señor John Luna, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuándo se publicó España aparta de mí este cáliz? España aparta de mí este cáliz se publica en 1939, pero César Vallejo lo escribe en 1937. Fue impreso en 1939, sí, pero él lo escribe 2 años antes.
y como les había dicho, incluso él no conoció el fin de la guerra, pero sí se había proyectado, es decir, en 1939. Eso Correcto. sería. Muchísimas gracias. En sí nos lleva o nos ha deleitado con el gran conocimiento que tiene usted. Se ve que es una persona muy sabida, que le gusta investigar. Nos da gusto que nos haya podido ayudar. Muchas gracias. Nos va a servir. Nosotros somos el grupo 5 de Curso Cátedra Vallejo.